Estas fueron imágenes captadas sin intención de volverse virales. Fotografías tomadas por personas comunes, en momentos cotidianos, que terminaron revelando algo que nadie esperaba ver. Material que no nació para impresionar, pero que termina perturbando, y lo que estás a punto de ver reúne alguno de esos casos. Fotografías inquietantes que te dejarán pensando incluso cuando este video termine, porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 10 aterradoras imágenes que no tienen explicación. Evan Byers nació en 1880 y desde joven lo tenía todo. Estudió en Yale. Fue deportista ganando importantes torneos para luego, ya retirado, terminar administrando una exitosa empresa siderúrgica que lo convirtió en multimillonario. Su vida era prácticamente perfecta, pero en 1927, tras un accidente menor en un viaje de tren, comenzó a sentir un dolor persistente. Buscando una solución, le recomendaron un producto llamado Raditor, un tónico muy popular en esa época que prometía energía y alivio. Evan comenzó a tomarlo. Al principio todo parecía mejorar, tenía más energía, se sentía bien, y por eso decidió seguir consumiéndolo durante mucho tiempo, sin sospechar lo que realmente contenía. Con los años, su salud comenzó a deteriorarse de forma inexplicable. Finalmente los médicos descubrieron la verdad. El producto contenía radio, un elemento químico altamente nocivo que terminaría deformándole todo su cuerpo, y en especial su rostro. Sin saberlo, Evan estuvo acumulando radioactividad en su organismo, lo que le provocó un lento pero progresivo envenenamiento. Su caso se volvió famoso en todo el mundo y terminó siendo uno de los ejemplos más impactantes de los peligros de los llamados remedios milagro. Finalmente, Evan Byers fallecería el 31 de marzo de 1932. Debido a la radiación en su cuerpo, fue enterrado en un ataúd de plomo. Décadas después se revelaría una de las últimas fotografías tomadas de Evan antes de fallecer. Una fotografía que hasta el día de hoy sigue impactando. Lamentablemente, y más allá de su exitosa historia de vida, esa es la imagen que quedó de él en el inconsciente colectivo. Sin embargo, existen versiones que afirman que la fotografía no coincide completamente con su apariencia real. El hombre de la foto parece tener rasgos más cercanos a alguien brasileño, latinoamericano o del Medio Oriente, y no un hombre caucásico como lo era Byers. La ropa tampoco coincide, pero aún así, la imagen sigue circulando como parte de esta inquietante historia. ¿Será realmente así? Quizás algún día lo sepamos. Número 9. Una familia decidió visitar una antigua casa que estaba en oferta. Era una ganga, por lo que rápidamente coordinaron una visita. Era antigua, demasiado diría yo, pero aún así recorrieron el lugar y tomaron fotografías incluyendo el sótano. Estando en este lugar fue que a una de las hijas le tomaron una foto, con los brazos cruzados y que aparentemente se encontraba sola. Y digo aparentemente porque al revelarla, la realidad mostró otra cosa. Detrás de ella apareció un rostro. Una figura con una mirada siniestra, fija directamente en la cámara. Lo más inquietante, todos aseguran que en ese momento no había nadie allí, o al menos nadie detrás de ella, a excepto de aquellos maniquíes viejos. Al ver esta imagen y hacer un recordatorio de su visita, se percataron que antes de irse, se escucharon ruidos provenientes precisamente del sótano que habían visitado momentos antes. ¿Será aquel rostro que vemos en la imagen el responsable de estos ruidos que se escucharon al final de su visita a este lugar? Lo cierto es que a partir de esa fotografía, desistieron de adquirir esta propiedad. Número 8.
La realidad muchas veces supera la ficción, y las imágenes que yacen en esa posición son un claro ejemplo de aquello. Observa con atención las siguientes fotografías. A simple vista no parecen tener nada fuera de lo normal. Una pareja cualquiera, momentos cotidianos, sonrisas frente a la cámara. Pero detente un segundo. ¿Notas algo extraño? Porque mientras él sonríe con naturalidad, hay algo en ella que no encaja. Su mirada, su expresión, algo tiene especialmente la última imagen. No parece feliz, no parece tranquila. De hecho, refleja todo lo contrario. Parece incómoda, como si algo no estuviera bien. Y es ahí donde todo cambia, ya que el hombre en las fotografías es Michael Gargiulo, un confeso asesino en serie. Estas imágenes fueron tomadas entre los años 2001 y 2002, en un periodo en el que las autoridades intentaban dar con su paradero. Durante años los investigadores intentaron encontrar a esta chica para que pudiera declarar en su contra, con la esperanza de que pudiera aportar información clave para capturarlo, pero nunca lo lograron. Años después, Gargiulo fue finalmente detenido y trasladado a la cárcel del condado de Los Ángeles, acusado de múltiples crímenes, incluyendo 2 asesinatos y el intento de otro, pero lamentablemente la mujer de la imagen hasta el día de hoy, tanto su identidad como su paradero actual, siguen siendo un completo misterio. Nunca más se volvió a saber de ella. ¿Crees que su expresión es solo una coincidencia? ¿O ya en ese momento sabía la naturaleza de este sujeto? Mira su rostro. Quizás aquí ella ya tenía una leve sospecha de lo que le ocurriría. ¿Habrá escapado de las garras de ese tipo perdiéndose en el anonimato? ¿O habrá terminado siendo una víctima más que aún no puede ser hallada? Número 7. Hoy en día prácticamente todo lo que vemos en internet está bajo sospecha. La inteligencia artificial y las herramientas digitales han avanzado tanto que distinguir entre lo real y lo falso se ha vuelto cada vez más difícil. Pero este puesto es diferente, porque las siguientes imágenes fueron tomadas mucho antes de este boom tecnológico. Fotografías antiguas, capturadas en una época donde manipular una imagen no era algo sencillo, y aún así, siguen siendo igual de inquietantes. En 1919, el escuadrón del oficial Victor Goddard decidió tomarse una fotografía grupal como recuerdo. Todo parecía normal, hasta que alguien notó algo detrás de uno de los hombres. Un rostro. Era el de Freddie Jackson, un mecánico del escuadrón que había muerto días antes tras el trágico accidente con una hélice en movimiento. Aún así ahí estaba, formando parte de la foto. En 1959, Mabel Chenery tomó una fotografía de su esposo sentado al volante de un automóvil familiar. Una escena cotidiana, pero al revelar la imagen, algo apareció en el asiento trasero. La figura de una mujer mayor con lentes. Según Mabel, era su madre, quien había fallecido antes de que la fotografía fuera tomada. En agosto de 1997, Denise Russell fotografió a su abuela nada fuera de lo normal. Pero años más tarde, al revisar la imagen con más detalle, notaron algo al fondo, una figura masculina. Al compararla no había duda. Era idéntica a su abuelo, fallecido en 1984, como si de alguna manera aún estuviera presente. En 1987, durante una visita a un aeródromo en Inglaterra, la señora Sawyer decidió tomarse una fotografía en un coche antiguo. Ella estaba sola, o al menos eso creía, porque al ver la imagen apareció alguien sentado a su lado, una figura borrosa, difusa, un rostro que nunca debió estar ahí.
Estas imágenes tienen algo en común, no solo por lo que muestran, sino por cuándo fueron tomadas, en una época donde no existían los filtros, la inteligencia artificial, ni Photoshop como para alterar la realidad con un clic, y quizás por eso resultan aún más inquietantes. ¿Cuál de todas estas te aterró más? Número 6. En esta posición nos encontramos con una imagen que fue subida por un usuario en TikTok y que rápidamente llamó la atención de miles de personas. Observa. A simple vista, parece solo una fotografía trágica, una casa antigua envuelta en llamas, consumiéndose por completo. Pero todo cambia cuando te detienes a mirar con más detalle. Si te fijas, en una de las ventanas entre el fuego y el humo, se distingue una figura, la silueta de una mujer observando desde el interior. El usuario que compartió esta imagen aseguró que se trataba de una fotografía antigua, tomada por su abuelo en el momento exacto en que la casa estaba incendiándose. Pero lo más inquietante no es el fuego, es quién aparece dentro. Según su relato, la mujer que se ve en la ventana sería su bisabuela, una mujer que llevaba años fallecida al momento en que se tomó la fotografía. Y hay un detalle aún más perturbador. El lugar donde aparece es la cocina, el mismo espacio donde ella pasaba la mayor parte de su vida. El usuario incluso compartió una versión ampliada de la imagen, y aunque admite que una parte de él siente miedo al verla, otra parte siente algo muy distinto: paz, como si de alguna manera hubiera podido verla una vez más. Pero esto abre una pregunta inquietante. ¿Es posible que algunas personas nunca se vayan del todo? ¿Que permanezcan en los lugares que alguna vez llamaron hogar, observando, esperando, o simplemente existiendo en silencio? Dime, ¿crees que esa figura es solo una coincidencia creada por el fuego y el humo? ¿O estamos frente a algo mucho más difícil de explicar? Coméntalo abajo. Número 5. Un hombre decidió salir a caminar por el bosque junto a su hijo. El lugar era silencioso, alejado de la ciudad, casi perfecto para desconectarse. Durante el recorrido tomó varias fotografías del paisaje, sin notar nada fuera de lo común. Todo parecía normal, hasta que llegaron a casa y revisaron las imágenes. Ahí fue cuando lo vieron. En la parte alta de un pequeño precipicio, observándolos desde la distancia, había algo, una figura, con forma humana, pero con facciones extrañas, demasiado pálida, demasiado rígida, como si no perteneciera a este lugar. Algunos la describen como un zombie, otros simplemente no encuentran palabras, pero hay un detalle que vuelve todo aún más inquietante. Ese bosque es un lugar donde, según relatos locales, se han encontrado varios cuerpos de personas que decidieron terminar con su vida. Un sitio apartado, cargado de historias oscuras. Ahora, imagina esto por un momento. Ponte en el lugar de ese hombre. Sales a caminar con alguien que quieres. Disfrutas el momento, te sientes seguro. Y horas después, descubre que no estaban solos. Que algo estuvo ahí, observándolos a pocos metros de distancia. Dime, ¿cómo habrías reaccionado tú al ver esta imagen? ¿Volverías a ese lugar sabiendo que algo así podría estar esperando en silencio, justo fuera de tu vista?
Déjame conocer tu opinión. Número 4. Hay imágenes que parecen completamente normales, hasta que conoces la historia detrás. En esta fotografía vemos a una mujer de edad avanzada, de pie frente a la ventanilla de un banco. Mira hacia atrás en el momento exacto en que le toman la foto. Todo parece cotidiano, una escena más de la vida diaria, pero hay un detalle. Presta atención. ¿Lo notas? En el reflejo del vidrio de la caja aparece un hombre de pie, inmóvil, como si estuviera justo detrás de ella. Pero como ves, en ese lugar no había nadie más en ese momento. Es aquí donde la historia toma un giro aún más perturbador, ya que la mujer no estaba ahí por casualidad. Se encontraba realizando los trámites para recibir la indemnización por la muerte de su esposo, quien había fallecido tiempo atrás. Su esposo, el mismo que de alguna forma parece estar reflejado en el vidrio, como si hubiera decidido acompañarla una última vez, como si no quisiera dejarla sola en ese momento. La imagen es inquietante, sí, pero también tiene algo profundamente triste, porque no solo nos hace cuestionar lo que vemos, sino también lo que podría permanecer incluso después de la muerte. Dime, ¿alguna vez has visto o escuchado historias de fotografías como esta? ¿Conoces a alguien que tenga una imagen donde aparezca alguien que no debería estar ahí? Te leo abajo. Número 3. Imagina esto por un momento. Estás en una celebración familiar, risas, música, conversaciones cruzadas, todos disfrutando el momento. Tomas algunas fotos para guardar el recuerdo, sin pensar demasiado en ello. Todo normal, todo perfecto, hasta que días después revisas las imágenes y entonces lo ves. Algo más se coló en la fotografía. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a una familia tras una fiesta de cumpleaños, en donde en una de las imágenes apareció esto. En la fotografía uno de los primos aparece sentado en primer plano, pero en la esquina inferior se distingue claramente otro rostro, un niño mirando directamente al lente. Nadie en la reunión reconoció a ese niño, nadie recordó haberlo visto en la casa, y lo más inquietante es que no había registros de visitas o vecinos cercanos que coincidieran con esa presencia. Es aquí donde surge una idea incómoda. ¿Y si ese niño no pertenece al presente? Algunos asistentes comenzaron a especular que quizás, muchos años atrás, esa casa fue escenario de algo trágico, que tal vez un niño vivió ahí, y su historia terminó de la peor forma, y que de alguna manera encontró la forma de aparecer, de hacerse notar. Pero hay algo más. Y es que dentro del ocultismo existe una creencia bastante perturbadora, que los fantasmas de niños no existen, que esas apariciones por su naturaleza no serían almas inocentes atrapadas, sino otra cosa. Entidades, presencias capaces de adoptar formas vulnerables, solamente para generar confianza o para acercarse sin levantar sospechas. Una idea que me hace tranquilizar, incomoda aún más. Ya no es quién era ese niño, sino qué era realmente lo que estaba mirando desde esa esquina de la imagen. Una fotografía que de solo mirarla genera un intenso escozor en la espalda. Número 2. La siguiente imagen fue tomada en Iquique, norte de Chile, fotografía de un accidente de tránsito que generó gran conmoción. El impacto dejó como resultado una persona fallecida y varios heridos.
Mientras equipos de emergencia trabajaban intensamente en el lugar, Daniela Sánchez, una fotógrafa que se quedó mirando la situación, decidió documentar la escena. Tomó varias imágenes del operativo, nada fuera de lo habitual, hasta que regresó a su casa y comenzó a revisarlas. Lo que vio en una de ellas la dejó sumamente impactada. Observa. De entre todos los restos de los vehículos destruidos, aparece un hombre, caminando vestido completamente de blanco, como si estuviera saliendo desde uno de los autos involucrados en el accidente. Pero hay algo que no encaja. Según la propia fotografía, en el momento en que se tomó la imagen, ese hombre no estaba ahí. Y es más, la zona había sido completamente acordonada por la policía, desde la calle hasta la vereda. El lugar estaba cubierto de escombros y solo personal autorizado podía acercarse. Peritos, bomberos, equipo de emergencia. No era un sitio por donde alguien pudiera simplemente caminar, y menos con esa calma. Entonces, ¿quién es esa figura? ¿Un sobreviviente que nadie notó? ¿Un error visual en medio del caos? ¿O algo mucho más difícil de explicar? Dime qué es lo que crees tú. Número 1. Esta imagen ha comenzado a circular con fuerza en Reddit, y como muchas otras, viene acompañada de una historia difícil de ignorar. Se dice que forma parte de una serie de capturas tomadas durante un torneo de tenis. De hecho, algunos usuarios aseguran haber visto el video del cual se extrajo exactamente este momento. Un fragmento breve, personas disfrutando del evento, pero en medio de la multitud, fue capturado esto. ¿Dónde están sus ojos? No están cerrados, no están en sombra. Simplemente no están. Solo piel donde deberían estar. Lo más inquietante es que en el video, según quienes dicen haberlo visto, no hacen nada extraño, no se comportan de forma diferente. Están ahí como parte del público, como si nada. Ahora bien, hay un detalle importante. El video que supuestamente da origen a esta imagen parece ser relativamente reciente. Y eso abre una posibilidad que no podemos ignorar. Y si todo esto es producto de la inteligencia artificial, una manipulación tan bien lograda que resulta casi imposible distinguirla de la realidad. ¿Qué estamos viendo realmente? ¿Qué crees que son estas figuras? ¿Un simple montaje o algo que logró colarse en medio de una multitud sin que nadie lo notara? Déjame tu opinión en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break.